Sí, me sigo definiendo igual. Yo todavía pienso, me gustaría creer que sigue siendo un niño muy introvertido, muy tímido, que me ayudaba a saber que tenía una vocación, que la tengo desde los 4 años. La vocación consistía en tener papeles, lápices de colores, un compás, en fin, algo que me pudiera acompañar, un papel que me pudiera acompañar a utilizar todos esos mismos elementos. Esa es una tarea que yo comencé a mis 4 años, siempre tratando de aprender algo, como es obvio, en esos momentos, pero para mí sigue siendo obvio todavía en estos momentos, soy un poco mayor. Yo digo que yo pasé la guerra en España y 10 años bajo el franquismo. Una dictadura atroz y una continuación de la guerra. Es decir, la guerra en España duró hasta la muerte de Franco, porque él siguió todo el tiempo vengándose de los republicanos. Es que en aquel momento, en Barcelona, las estrellas eran muy brillantes en la noche. Entonces yo caminaba, que iba a la escuela de 7 de la tarde a 9 de la noche. Cuando salía de la escuela yo veía un cielo estrellado y pensaba, creía, pues yo tenía 12, 13 años, 14 años, yo creía que a lo mejor esas estrellas que yo estaba viendo las estaba viendo mi padre en México. Eso me daba una cierta como tranquilidad, cercanía. Yo sabía, por ejemplo, que mi padre no iba a volver, lo sabía muy bien, así que había una relación lejana, pero al mismo tiempo cariñosa. Cuando llegué a México, lo primero que vi fue, primero me encontré con mi padre, que hacía 10 años que no veía. Ya significó para mí algo como que me abría una cierta libertad, y encontré esa libertad luminosa al llegar a México. Yo tenía los 10 años de represión franquista, y por ejemplo en Barcelona, después me di cuenta que el verano es muy luminoso, pero yo no recordaba ningún verano, ninguna luz en esos 10 años de represión franquista. Y mi papá era una persona muy seria, era un ingeniero, y yo tuve una buena relación con él, pero cuando llegué me dijo: ¿qué quieres hacer? ¿Quieres trabajar? ¿Quieres estudiar? Él me consiguió mi primer trabajo y yo ya seguí en ese camino. Él siguió ingeniero, trabajando muchísimo, y esa fue la relación. La relación esa la cumplí con mi padre hace 2 años, cuando hice una exposición, lo que yo diría íntima, donde quise relatar el camino que él había hecho para ir a México, desde que salió solo desde Burdeos en un barco que se llamó Ipanema y llegó a Veracruz en julio de 39, después de 20 y tantos años de... Él nunca me habló de ese viaje, ni hablaba de la guerra, no le gustaba, pero yo traté de recorrer ese viaje con él, haciendo esos 32 cuadritos pequeños que simulaban como si mi padre hubiera hecho un cuaderno en su viaje en el Ipanema de Burdeos a México. Me hace la ilusión que a mi padre le hubiera gustado. 70 años, 80 años después hace que llegó. Una idea muy importante de solidaridad, es decir, la solidaridad que tuvo mi familia en esos tiempos difíciles. Un lápiz, es curioso, hay unos lápices que tienen en la punta todos los colores. Es decir, en lugar de tener el grafito negro, que es lo normal en un lápiz, hay unos que tienen
en la punta diversos colores. Ese lápiz me gusta muchísimo, pero obviamente también me gustan los lápices de color, todos los que hay. Que cuando yo comencé tenía 6 lápices de colores, ahora hay cajas con 30 o con 60, no tengo idea. Yo he hecho estudios en Barcelona muy malos. Los estudios que yo tuve antes de llegar a México fueron muy pobres. Pero había hecho algo de estudio de escultura en barro. Pero yo quise olvidar un poco todo ese trabajo. Y empecé aquí a pintar, a dibujar, y de repente, como hacia mediados de los 60s, sí, pensé que me gustaría retomar. Yo había hecho escultura en cerámica, en barro, pero que me gustaría retomar un poco la idea, porque yo estaba viendo que en mis cuadros, que en aquella época se me estaban haciendo, incluía muchos relieves, telas que resaltaban sobre el cuadro, y pensé que eso me estaba dando una idea de poderle dar a esa pintura un resultado en escultura en tres dimensiones. Y así lo hice. Fue en la época en que estaba haciendo México bajo la lluvia, mi serie que se llama México bajo la lluvia, y comencé a hacer esculturas de pequeño formato, como de 40, 50 centímetros de alto, y las hice en cerámica, otra vez en madera, en metal, y me sentía a gusto. Yo tenía entonces amistad con muchos amigos escultores y bueno, sentía la necesidad de estar cerca de ellos también, igual que estuve muy cerca de pintores. Y así comenzó la escultura, luego fue creciendo hasta llegar a escultura urbana. Pero en realidad los que comenzaron con la ruptura con la Escuela Mexicana de Pintura pues fueron Tamayo, Carlos Mérida, luego llegó Matías Geritz, luego hubo una época abstracta o muy libre de Juan Soriano, Pedro Coronel también. Ellos se fueron separando. Pienso que mi generación, o por lo menos en mi caso, nos aprovechamos de la ruptura que estos grandes artistas habían hecho. Sí, bueno, que de hecho encabezaba, por lo menos para mí, Manuel Felgueres, Lilia, Fernando García Ponce. Sí, ya había un trabajo que yo podría llamar más bien de apertura. Es muy curioso porque generalmente se le relaciona a la generación de ruptura con el arte abstracto, que en efecto los 3 o 4 figuras que acabo de mencionar, ese era, digamos, nuestro proyecto, pero en cambio en la generación de la ruptura había artistas figurativos, o sea que continuaban con la figuración de la Escuela Mexicana de Pintura, pero dándole otro carácter, como Gironella, como Cuevas, como Vladi. Fue una apertura total en todo tipo de intervención artística. No hubiera podido hacerlo si no hubiera tenido los pies en la tierra fijos, que es lo que me daba el diseño gráfico. El diseño gráfico es un arte que hay que estar comprobando todo el tiempo, que tiene una inmediatez que hay que resolver, mientras que la otra parte, llamémosla pintura, escultura o grabado, yo me he permitido siempre tenerla como un vuelo, como una imaginación abierta. No tiene que cumplir una función como la que tiene que cumplir el diseño, y además el diseño cumple una función prácticamente inmediata. Siempre he trabajado el diseño gráfico en el campo cultural y eso me ha dado una base muy buena para poder hacer mis cosas
en pintura o escultura de una manera que no es con un resultado que solo es comprobable para mí, pero para nadie más. En cambio, el diseño tiene que ser comprobable para el que lo encargó, para el editor, o para el director de una película o de una obra de teatro, un concierto de música, en fin. Eso tiene que ser como inmediato y tiene que ser muy valioso. Y de todas formas yo creo que me ha acompañado también la idea que yo tengo de mí, de lo que supongo que el vuelo que tengo por el otro lado. Ahora si volvemos, por ejemplo, a la relación, a lo que se llamó generación de ruptura, ese movimiento se desarrolló cerca de escritores, de poetas de nuestra generación, de teatreros, de músicos, de cineastas. Y si todo ese conjunto no se hubiera dado, creo que esa generación no hubiera tenido, si me excluyo, la brillantez que tuvo. Ese ha sido para mí lo que he tratado de enriquecer mi trabajo. Espero haber logrado algo. Un cuadro de Tamayo, que creo que se llama Las Músicas, son unas figuras acostadas, que desde que lo vi lo he mantenido en la cabeza. Es decir, una referencia que evidentemente, pues no sé si esté presente en mi obra o no, pero sí está como el interés que esa obra tuvo. Pero muchos años después, lo que sigo teniendo presente son los cuadros de Morandi. Es un pintor italiano de primera fila, pero no excesivamente, que no tiene el nombre que tienen los grandes. Pero para mí fue un descubrimiento en los años 70, 71, que lo sigo teniendo todavía en la cabeza por su sencillez, por su ternura, incluso de cómo podía pintar esos botes, jarros. Una cosa tan sencilla, darle tal profundidad y tal interés y tal ternura, elementos que tenemos como comunes y que nunca los vemos. Hablando de libertad, precisamente hice un texto sobre Juan Soriano, que creo que lo leía y también que ya lo había hecho, donde hablaba de cómo él lo había visto en su casa en París, saliendo en la mañana, él estaba haciendo una naturaleza muerta, con un vaso, una manzana, y yo volvía en la tarde y ya no, y al día siguiente volví a salir. En ese vaso había puesto un pájaro, la manzana que era roja la había convertido en verde, y para mí ese fue ver ese trabajo que yo veía pasando sin molestarlo, esa enorme libertad que tenía él para crear, me hizo también sentir que eso era la libertad en pintura, como él trabajaba, quitaba, ponía y mantenía siempre una intensidad en ese cuadro. Sí, lo recuerdo muy bien porque ese fue un proyecto que llevaba años, que no se había cumplido nunca. Pero hubo un momento que familiarmente teníamos un amigo, Javier Alejo, que era una gente muy cercana al presidente Echeverría. Javier Alejo dirigía el Fondo de Cultura Económica, donde colaboraba mi esposa. Y Javier Alejo, con su capacidad que tenía por sus relaciones políticas, le dijo a mi esposa qué podemos hacer por los artistas, cómo lo ven. Era amigo de la familia Alejo. Y entonces, pues Alba me preguntó, he tenido esta cosa, entonces yo dije, oye, ¿por qué no le dices que se recupere la idea de pago en especie? Bueno, pues se formalizó a partir de ese encuentro curioso, que fue una idea mía a través de mi esposa, que habló con Javier Alejo. Pues es bueno, nos ayuda a quienes nos dedicamos a las cuestiones artísticas, porque nos
evita estar reuniendo facturas como hacen los que pagan normalmente, ¿no?, los impuestos normales. Bueno, yo, con relación a la pregunta, yo siempre he escogido las mejores obras para el pago en especie. Digo, es obvio, porque yo siempre he pensado que la obra que yo hago es la mejor que puedo hacer. O sea, yo no tengo obras mayores, menores. Y parte de ellas se han ido a pago en especie. O sea, estoy muy tranquilo en ese sentido. No, sigo jugando con todo. Y la palabra jugar, pues, viene desde niño y me gusta. Yo todo lo que he hecho ha sido ayudarme por la vida, ayudarme por mi vida, por mi manera de vivir. Supongo que ya a mi edad la muerte pues puede andar por ahí, pero no me preocupa. Cuando llegará. Yo sigo viviendo, sigo vivo. Hay un elemento que tiene que ver con la vida, que es el amor, que yo siempre, se puede decir que he practicado el amor, no, pero yo siempre he estado muy cerca del amor, muy necesitado del amor. Yo lo he dicho porque tengo absoluta seguridad de que todo el trabajo que ya haya podido hacer, que sí puedo, que en cuanto a cantidad ha sido mucho, no me refiero a la calidad, pero todo lo he podido hacer porque he estado siempre extraordinariamente bien acompañado. Y eso ha hecho que he tenido numerosos amigos, amigas con las que he colaborado a lo largo de 70 años en México, ¿no? Sí, 71. En ese aspecto, una estrella enorme, o muchas estrellas, más bien. La eternidad yo la he tenido en la vida. Esa fue una respuesta muy tierna de Juan. Él me había preguntado por mis problemas de salud, pero los suyos eran mucho más graves que los míos. Él estaba siempre recostado, casi no se podía mover, pero siempre tenía como una sonrisa en la cara, como queriendo decir, yo aquí estoy con ustedes. Pero cuando leí lo que había escrito sobre él, vi que le caía una lágrima en la cara. No, la sonrisa no la perdía, pero estaba muy, muy conmovido. Bueno, fue uno de mis apoyos, un ejemplo de todo lo que yo he recibido. Yo no soy partidario de consejos, pero si alguno me lo ha preguntado, yo le digo primero que sean siempre fieles a sí mismos. Segundo, que no compitan con nadie, que estén seguros de lo que están haciendo es bueno por su propia relación y no viendo lo que sus compañeros pueden hacer. Y otra tercera idea que le puedo dar es que no se aburren nunca. Y no me he aburrido nunca. Eso ha sido para mí fundamental. ¿Cómo va a celebrar sus 89 años? Esperando un año. Muy bien. Mi nombre es Vicente Rojo. Ahora se me puede ver la cara, pero al ratito ya voy a tener la cara cubierta. Así que espero que ustedes me vean bien y en el futuro nos podamos reconocer y abrazar y besar. Yo sigo disfrutando la Ciudad de México, sigo disfrutando Cuernavaca y cuando estoy fuera disfruto lo que estoy viendo ahí. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, Jorge Arengoitia, que vivía en París, él decía siempre, yo vivo en París, pero todas las noches sueño con México. El Triángulo, muchísimos, incontables, exactamente. Todo el que está a mi alrededor, sean objetos, sean personas, sí. Eric Satie, el espagueti,